El gran desarrollo que ha experimentado la biología molecular durante los últimos 15 años ha conducido a una revolución en muchos campos ligados a esta, entre ellos la genética molecular. Se han desarrollado valiosas herramientas como son los marcadores genéticos, cuyas aplicaciones son múltiples a corto plazo y ya disponibles para propietarios, criadores y clubes de raza animal. La posibilidad de disponer de una identificación genética completamente infalsificable y la posibilidad de contrastar la paternidad o genealogía cuando sea necesario de su ejemplar. Cuando un animal resulta muy bien valorado para determinadas características, su valor como reproductor aumenta considerablemente y de la misma forma su descendencia tiene valor añadido. De ahí el gran interés para garantizar su identificación o la genealogía del animal. Los análisis genéticos en equinos y en general en los mamíferos requieren de una muestra biológica que sirva de fuente de ADN. Esta debe tener disponibilidad, ser fácil de tomar, no requerir entrenamiento y no representar traumas potenciales para el ejemplar. Todos estos requisitos los cumple la muestra de pelo, que cuando se toma con asepsia y adecuada cadena de custodia, se convierte en la muestra ideal, aunque no va a ser la única. Mi nombre es Gustavo Villa, soy médico veterinario de la Universidad de Antioquia. El día de hoy les voy a mostrar cómo se realiza la extracción de muestras de ADN en equinos. Los pasos básicamente son, después de haber elegido el animal que se va a muestrear, el lavado de la cola. La idea es disminuir los contaminantes en la muestra. Luego se procede el veterinario a lavarse las manos. La idea es que quede en un ambiente higiénico, aséptico, aunque no logremos tener en el medio un ambiente estéril. Después del lavado nos ponemos guantes. Después de los guantes vamos a pasar, ya con la cola debidamente lavada, a extraer los pelos. Importante saber que los pelos no se pueden cortar, deben arrancar para poder tener una buena muestra donde extraigamos folículo piloso o lo que llamamos la raíz del pelo, donde es allí donde vamos a tener la muestra de ADN. Después de tener más o menos, debemos extraer entre 30 y 40 pelos, aunque hablan de que con 15 pelos tendría una muestra confiable. Después de extraer los pelos, procedemos a pasarlos a unos sobres que están con el mismo consecutivo y donde va la información del animal, correspondiente con su respectivo padre y madre. La idea es meter la misma cantidad de muestra en cada sobre. Este sobre ya se manda al laboratorio. En el laboratorio se encargan de procesarla. Allí lo que hacen es más o menos cuadrar de entre 9 y 12 alelos del cromosoma del animal. Esos alelos los van a comparar con una base de datos ya pertinente que tienen sobre el padre y la madre. Ya miran si es positiva o negativa. En la comparación con el ADN paterno y materno, se pasa a decir que si realmente esa es la mamá de la yegua o el papá de la yegua. La muestra a elegir va a depender del tipo de análisis que se quiera realizar y de la disponibilidad de la misma. En casos de abigeato, la muestra a usar va a ser la disponible, fragmentos de pelo, muestra de elección, tejido muscular, manchas de sangre, entre otras. En caso de paternidad, relaciones de parentesco y genotipificación, se recurre a la muestra de pelo con bulbo, alado, nunca cortado, aproximadamente de 20 a 30 pelos. No obstante, cualquier tejido que contenga células es fuente potencial de ADN.
determinadas especies de pájaros y aves en general, no es posible identificar el sexo de los individuos atendiendo a sus características morfológicas externas. Cuando esto ocurre, la prueba de ADN se presenta como el método de sexado más fiable. La prueba analiza los patrones de secuencia de ADN de los cromosomas sexuales para clasificar a un individuo concreto como macho o hembra. El procedimiento más confiable para la determinación del sexo en las aves es por medio de las secuencias del ADN, el cual se obtiene por medio de dos plumas que se les traen de las alas de esta. Estas alas luego son llevadas a una bolsa plástica previamente identificada con el nombre del ave y la edad, y luego son llevadas a un laboratorio donde allí lleva un proceso y así se determina si el ave es una hembra o un macho. En efecto, los criadores de aves necesitan conocer el sexo de las aves jóvenes para su destino, reproductoras, ponedoras, aves de carne, etc. Por tanto, se desarrollan diferentes métodos de sexaje para permitir a los criadores optimizar su actividad. Todos los métodos de sexaje se basan en observar las diferencias difícilmente perceptibles para un ojo no acostumbrado a este tipo de procedimiento. Se dice que una especie presenta dimorfismo sexual cuando existen diferencias visibles entre los machos y las hembras en dichas especies. Este es el método más sencillo de sexaje en aves, observar las diferencias entre ambos sexos para elegir una pareja. Por ejemplo, el plumaje de los individuos jóvenes es muchas veces muy similar o idéntico al de las hembras, por lo cual podemos confundir un individuo inmaduro con una hembra. Por último, este método no nos permite diferenciar el sexo de los individuos de manera precoz. Puede ser necesario esperar incluso años. El sexaje por cloaca consiste en levantar la cloaca del ave que alberga sus partes genitales y su ano, y distinguir las diferencias sutiles que existen entre la musculatura de los machos y de las hembras. Se trata de una operación rápida. Menos de 4 segundos son necesarios para determinar el sexo del ave, e indolora, pero que necesita por parte del sexador haber adquirido una experiencia técnica difícil. El sexaje por ala es todavía más rápido, pero a diferencia del sexaje por cloaca, solo puede practicarse sobre ciertas variedades de aves con dimorfismo sexual, seleccionadas por presentar desde su nacimiento rasgos externos, plumaje de alas distintos según su sexo. El sexado mediante la prueba de ADN tiene ventajas interesantes. Es fiable al 100%. Se pueden sexar aves de cualquier edad. No es invasivo ni agresivo con el animal. Es rápido. Los resultados se obtienen en pocos días. Desde el momento que las muestras llegan al laboratorio son sujetas a una cadena de custodia, procedimiento que garantiza la confidencialidad y responsabilidad de las personas, la fecha, el tipo de muestra utilizada, además de la documentación del proceso hasta entregar el resultado del análisis. Incluso se mantienen almacenadas por ciertos años o cuando la asociación de usuario determine que se pueden descartar. El ADN es la molécula que nos permite determinar muchos parámetros del individuo, es decir, va a sufrir enfermedades, va a tener tendencia a tener limitaciones físicas. En el caso de los mamíferos, en este caso equinos, bovinos y caninos, permite determinar una serie de características que nos van a decir si este ejemplar es hijo o no de otro que se está cuestionando, si este ejemplar va a tener una muy buena capacidad productiva en cuanto a la leche, o va a tener muy buena capacidad de producir carne con mucha calidad en su terneza o en su marmoreo, y por lo tanto el ADN va a ser esa molécula que me va a decir si este ejemplar va a ser y va a tener un valor agregado que me va a permitir seleccionar adecuadamente en mi hato ganadero todo lo referente a una adecuada selección genética. La muestra ideal para realizar el análisis molecular
de las pruebas de identificación genética y pruebas de parentesco, así como detección de genes de importancia económica en bovinos, es la muestra de pelo, ya que implica que no hay un traumatismo grande en el ejemplar y no hay posibilidad de generar enfermedades de transmisión por traumas y salida de sangre de este. Esta muestra debe ser muy bien rotulada, muy bien embalada y debe ser enviada al laboratorio en cuanto antes. Después de que se llega al laboratorio, se procede a ingresar unos datos a la cadena de custodia de este laboratorio y debe ser ingresado todos los datos del ejemplar en cuanto a edad, raza, color, especie, deben ser ingresados al software que es diseñado para este tipo de casos, para tener en la base de datos toda la información registrada y digitalizada. Después de que se realiza esto, este ejemplar de esta muestra es individualizado mediante un código que es ingresado al laboratorio y se procede a realizar allí el análisis molecular. Este análisis molecular incluye inicialmente una extracción de ADN. Esta extracción de ADN incluye unos métodos moleculares que permiten, a partir del folículo piloso, en este caso de pelo, aislar el ADN mediante una serie de reactivos que dañan las células y hacen que el ADN sobrenade en la solución. Esta solución de ADN es luego utilizada para hacer detección mediante un método molecular llamado amplificación del ADN de las partes del genoma que van a permitir determinar y detectar los genes de interés, tanto para identificación e individualización de este ejemplar, como para detectar qué genes de producción contiene este mismo ejemplar. Después de que se realiza la reacción de PCR o amplificación del ADN, se procede a llevarlo a un equipo llamado analizador genético, el cual me va a permitir detectar en la pantalla del computador cómo es genéticamente este individuo, qué características tiene y poder así resolver el caso, si es un caso de abigeato, robo de ganado o intercambio, o determinar qué genotipos tiene este individuo en cuanto a sus genes de importancia económica. Aquí en esta área recibimos las muestras para su procesamiento y lo que hacemos es una serie de pasos técnicos que consiste en la adición de diferentes reactivos y realización de procedimientos para lograr extraer el ADN de las muestras. El resultado del procedimiento de extracción de ADN es la obtención de una solución acuosa de aproximadamente 100 UL, la décima parte de 1 milímetro, que contiene las moléculas de ADN. El éxito del procedimiento va a depender de la calidad del ADN aislado, esto es, lo más limpio y libre de proteína posible, de lo cual va a depender los análisis posteriores. Cuando se tiene la molécula de ADN aislada y conservada, se procede a analizar por medio de la técnica llamada reacción en cadena de polimerasa los sitios en el ADN que nos van a brindar la posibilidad de diferenciar un ejemplar de otro. Estos sitios son llamados marcadores genéticos, los cuales están localizados a lo largo de todo el genoma y son diferentes entre los individuos, es decir, el mismo sitio puede variar de un ejemplar a otro. El procedimiento de PCR permite, mediante una reacción enzimática, detectar los marcadores genéticos en el ADN y separar y multiplicar millones de veces este segmento de interés que nos permitirá saber las variantes, también llamados alelos, que posee el individuo en su información genética para los marcadores genéticos de interés. El procedimiento de PCR es necesario para que los equipos que se usarán más adelante detecten y analicen las variantes que tienen los ejemplares. Al final de este procedimiento tenemos una solución acuosa en la que se encuentran los fragmentos de ADN de los marcadores genéticos, listos para ser analizados por un equipo especializado. El procedimiento siguiente es llevar el producto de la PCR a equipos de electroforesis capilar de última generación, llamados analizadores genéticos, que fueron los usados por los grandes laboratorios en el mundo para llevar a cabo el proyecto Genoma Humano.
Este análisis consiste en que el equipo transfiere o inyecta las muestras a un capilar de aproximadamente 50 centímetros de longitud o 0.2 milímetros de diámetro. A través de él, las moléculas migran, haciendo que las más pesadas migren más lentamente que las más pequeñas. Al final del capilar, las moléculas pasan a través de una ventana, la cual emite un rayo láser que excita las moléculas que pasan en ese momento. Esa excitación genera liberación de energía y una señal que está captada y almacenada por el equipo. Cuando esta muestra termina de migrar, los datos de la misma son almacenados y se inicia el análisis de la siguiente muestra. También el ADN es una fuente que me permite en otras especies animales, como en aves, determinar su sexo. Es decir, en aves que no tienen dimorfismo sexual, en la cual durante toda su vida no hay una diferenciación de sexo, ya sea por morfología, por el tamaño, por el color de las plumas, el ADN me permite, a partir de una sola pluma, aislar ese ADN y determinar mediante el análisis de sus genes si es un macho o una hembra, lo cual es muy importante a nivel de control de caza clandestina, a nivel de conservación de especies en vía de extinción, a nivel de compra y venta de ejemplares exóticos y adorno para casas y todo eso, que tiene un alto valor a nivel comercial. Ya tenemos acá todos los análisis que resultantes de todos los procedimientos moleculares que hicimos anteriormente. Entonces vemos aquí esta serie de, llamaremos picos, que son las señales que me permiten determinar la región del ADN que está detectada. Aquí tenemos un presunto padre, un caballo presunto padre, aquí está el potrillo, que queremos determinar si es o no el hijo de este otro ejemplar. ¿En qué consiste el análisis, la interpretación? Consiste en que debemos encontrar coincidencia genética de la mitad de la información genética de los dos ejemplares, que al menos el hijo tenga una variante que tenga el padre y que la compartan para poder decir que es el hijo biológico de ese presunto padre. Entonces se procede a comparar. Cada uno de estos sitios que estoy señalando son marcadores genéticos. Cada uno de ellos puede tener uno o dos números. Dos números se llama heterocigótico, un numerito se llama homocigótico. Es decir, este presunto padre, aquí en esta región del ADN, la agrandaremos, tiene un número 83 y un número 97. Ese ejemplar recibió un 83 del padre o la madre y un 97 del padre o la madre. Y aquí vemos el presunto hijo de este caballo. Encontramos que tiene un 97 repetido, 97-97. ¿Qué quiere decir? Que hay coincidencia entre la información genética del presunto padre con la del hijo. Hay evidencia de que es el hijo biológico. Procedemos a comparar así todos los marcadores genéticos que hemos hallado. En este segundo marcador genético, el presunto padre es 127-135 y el hijo, presunto hijo, es 135. Hay otra evidencia de que ese 135 lo comparte con este individuo, por lo tanto puede ser el hijo biológico.
y así sucesivamente comparamos todos los marcadores genéticos y vemos para cada uno de ellos que hay coincidencia. Elijo para acá este marcador genético, es 162, 184 y el presunto padre es 160, 184. Comparten este alelo 184. Para poder determinar que este potrillo es realmente el hijo biológico de ese caballo, tenemos que analizar mínimo de entre 15 a 18 marcadores genéticos y en todos ellos debe haber coincidencia, que por lo menos la mitad de la información genética que tiene el hijo esté presente en el presunto padre, para poder determinar que es una paternidad comprobada a nivel genético. Las muestras analizadas en este procedimiento que hemos visto nos indican que las muestras de plumas pertenecen en ambos casos a hembras. Vemos aquí la presencia de los dos genes, igual acá en el segundo ejemplar vemos la presencia de los dos genes que nos indican que ambos ejemplares son hembras. Los reportes y análisis genéticos que realiza un laboratorio de manipulación genética deben cumplir con altos estándares de calidad, excelencia, independencia de juicio, objetividad, imparcialidad y neutralidad científica respaldada por sellos de calidad. Un laboratorio de identificación genética para prestar sus servicios debe estar acreditado por la ONAC, la norma internacional 17125. Además, estar habilitado por la Dirección Seccional de Salud. Pero además de estas exigencias, tiene ejercicios internacionales colaborativos con otros laboratorios. Se debe cumplir con una estricta cadena de custodia de las muestras, con una alta confidencialidad de la información, con el personal altamente capacitado, un control metrológico estricto y tener unos requisitos de espacios físicos según la normativa. Un laboratorio de identificación genética también debe ser certificado con la norma internacional ISO 9001, versión 2008, por el ICONTEC e ICUNET. El ICUNET es a nivel internacional, el ICONTEC es a nivel de Colombia. También debe ser habilitado por la Dirección Seccional de Salud. Pero además de esto tenemos otros ejercicios de calidad colaborativos internacionales y otro ejercicio colaborativo de calidad nacional. Hay que aclarar que la tipificación por ADN no está fuera del alcance ni es una cosa de otro mundo. Con el avance tecnológico cada vez se utilizará más y más.